4, 3, 2. Sean todos bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Estamos en nuestro segundo módulo de Teología del Antiguo Testamento. Hoy es nuestra tercera clase. Y en clases anteriores quiero hacer primero un breve repaso y un condensado de lo que hemos visto hasta el momento para poder entrar en el tema de hoy, que he titulado La soberanía de Dios, parte 1. Es un tema tan extenso que voy a dedicarle 2 clases, esta y la próxima. Y hoy es más bien una especie de abreboca muy general a la doctrina de la soberanía de Dios, para poder entrar más específicamente en nuestra próxima clase al tema del pacto, es decir, cómo Dios se relaciona específicamente con sus hijos. Así que vamos a ver un poquito el repaso. En nuestra primera clase de este curso vimos la ley. No sé si recuerdan, vimos lo que era la ley, lo que significaba, vimos la diferencia, cómo se relaciona la ley con la vida del pueblo de Dios. Cómo la ley es buena, pero por el pecado termina siendo mala para nosotros. Y vimos también cómo la ley nos sirve para señalarnos hacia Cristo. Vimos también que la ley era un espejo de la justicia de Dios y que nos mostraba cómo era Dios, el carácter de Dios. Y vimos entonces el ejemplo, por ejemplo, del salmista, bueno, Proverbios, cómo los judíos generalmente veían la ley como algo en lo que uno podía regocijarse. Muy contrariamente a la práctica actual, donde siempre vemos la ley como mala. Y yo dejé en espera el tema de cómo se relaciona la ley con la gracia. Ese es un tema que voy a tratar, pero en teología del Nuevo Testamento. No es un tema propio de la teología del Antiguo Testamento. Eso no significa que en el Antiguo Testamento no haya gracia. Y hoy justamente vamos a ver un poquito de eso. Aparte del tema de la ley, vimos el tema de la sabiduría, cómo se relaciona el vivir sabiamente con la ley de Dios. Por eso uno debe meditar en la ley de Dios, porque si bien la ley nos refleja el carácter divino, la sabiduría es esa reflexión que hacemos sobre el carácter divino. Y así hicimos varias alusiones a los libros de Proverbios y Eclesiastés. Y vimos lo que era el vivir sabiamente para los hebreos. Esa fue nuestra primera clase. En nuestra segunda clase vimos el pecado, la antropología y el pecado como lo presentaba en el Antiguo Testamento. Y recordó unos cuantos conceptos y unos cuantos términos que yo había definido previamente en la clase de teología sistemática, y sin embargo me pareció muy útil volver a ver quién era el hombre, pero esta vez desde el punto de vista de la teología del Antiguo Testamento, desde el punto de vista de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Vimos un mismo tema, que era el tema de la antropología, pero lo vimos desde 2 perspectivas. En teología sistemática vimos las conclusiones de lo que toda la Biblia tiene que decir sobre el hombre y su pecado, y aquí en teología bíblica del Antiguo Testamento vimos que nos dice específicamente la porción del Antiguo Testamento sobre el hombre. Vimos también, hice énfasis en el relato del Génesis y cómo debemos entenderlo de forma literal, cómo uno debe entender el Génesis como un relato histórico que ocurrió en el espacio y en el tiempo. Ese es un punto que también el profesor anterior hizo en su curso de Teología del Antiguo Testamento 1, y es algo que quiero que tengan siempre muy muy presente. También vimos cómo el pecado distorsionó la imagen del hombre. Hablé de lo que llamamos en teología la imago Dei, es decir, la imagen de Dios en el hombre. Llegamos a la conclusión que efectivamente el ser humano tiene todavía la imagen de Dios. Sin embargo, la tiene muy muy distorsionada. No ha desaparecido de forma absoluta, pero sí está de forma distorsionada en el hombre. Por eso el asesinato es un crimen tan odioso para Dios, porque es buscar destruir la imagen de Dios, lo poco que queda de la imagen de Dios en tu prójimo. Por eso el asesinato es visto de forma tan depravada por el Antiguo Testamento. Y por último quedé con la frase de la esperanza del pecador se encuentra en la soberanía de Dios. Recuerden que en la clase anterior yo hablé específicamente sobre el problema del pecado. Hablamos del pecado, diferentes términos que utiliza el Antiguo Testamento para hablar del pecado. Y cuando llegamos al punto cuando ya había tratado todo el tema, quedó la pregunta. Muy bien, tenemos el problema del pecado. ¿Cuál es entonces la solución? Y la solución dije que debíamos encontrar en la soberanía de Dios. Los dejé con el problema y recuerdo que muchos al final de la clase se acercaron y me dijeron, pero ¿cuál es entonces la solución? Entonces, por eso lo dejé para la clase de hoy. Hoy entonces nos concierne el tema de la soberanía de Dios, parte 1,
para luego continuar con la soberanía de Dios, parte 2, en nuestra próxima clase. Antes de hablar sobre la soberanía de Dios, quiero tomar una pregunta que ya hemos tratado, pero voy a volver a hacer. Una pregunta básica para cualquier teólogo, no solo para el que estudia el Antiguo o el Nuevo Testamento, sino para cualquier teólogo en general. ¿Quién es Dios? Es la pregunta básica que se hace el teólogo. El teólogo se supone que tiene un conocimiento sobre Dios, que estudia a Dios como es revelado en la Biblia. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿quién es Dios? Voy a realizar esta pregunta de forma muy específica en el Antiguo Testamento. Si alguien por favor puede pasarme la diapositiva al siguiente. Lo que tenemos aquí es simplemente el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. A mí me gusta mucho hacerles el resumen para que sepan por dónde estamos caminando, hacia dónde nos dirigimos. Lo anterior fue siempre un preámbulo a este gran tema. Este es un tema que debemos estudiar. ¿Quién es nuestro Dios? La primera respuesta que ofrece Robert Cate en el texto que estamos siguiendo acá, en Teología del Antiguo Testamento, de Robert Cate, es: Dios es un Dios viviente. Tomemos esa primera definición. ¿Quién es Dios? Quiero hacer una aclaración. No estamos preguntando qué es Dios, sino quién es Dios. Porque Dios es un Dios personal. Esa es la segunda parte de la respuesta que voy a dar, pero primero quiero analizar qué significa que Dios sea un Dios viviente. Vayamos a Isaías capítulo 57. Vamos a Isaías capítulo 57, versículos 13 al 21. ¿Cuál? 57. Isaías capítulo 57, versículos 13 al 21. En mi Biblia tiene el título de Condenación de la idolatría de Israel. Recuerdan que yo también en una clase anterior mencioné lo que era la idolatría y expliqué un poquito sobre cuál fue el gran problema de Israel en el Antiguo Testamento, cuál siempre era el problema de Israel: abandonar la ley de Dios y específicamente violar el primer mandamiento: oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Dios estaba diciendo que no existen otros dioses, solo Él. Recordemos que en el contexto del antiguo cercano oriente de la época, lo más común era la politeísmo, el politeísmo, es decir, había muchos dioses. Cuando ellos duran cautivos en Egipto, ¿qué fue lo que vieron? Muchos dioses. En Egipto había millones de dioses. Cuando ellos entonces muere la primera generación que comenzó en la cautividad en Egipto, sigue la siguiente generación, y muchos de ellos, aunque continuaron adorando a Dios, ya no lo veían de la misma forma como lo habían visto, por ejemplo, los patriarcas. Muchos de ellos ahora veían a Dios como un Dios más dentro de muchos dioses más que habían, por la influencia del tiempo prolongado que habían durado en la tierra de Egipto. Entonces, cuando Dios les da la ley, lo primero que hace es decirles: todo lo que ustedes aprendieron en Egipto, eso es mentira, eso es idolatría. No hay un Dios más que yo. Yo soy el único Dios. No soy uno entre muchos dioses, no soy el que es digno de adoración dentro de un conjunto de dioses. No, yo soy el único Dios. Entonces, a la pregunta de quién era Dios, Él siempre les respondió: yo soy el que soy. Cuando Moisés iba a ir donde Faraón, Moisés había sido criado en palacio, él conocía toda la religión de los egipcios. Por eso la pregunta de Moisés: yo conozco muchos dioses, Señor. Está el dios Horus, está Tot, los dioses egipcios, pero entonces ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le responde el Señor? El Señor le responde: yo soy el que soy. Es decir, el nombre personal de Dios, que hasta el día de hoy no sabemos cómo se pronuncia. Cuando él le da ese nombre, yo soy, y podría traducirse también como yo seré y seré y seré, le da a Dios el estatus de un Dios único del universo. Moisés enseguida captó en su mente: claro, Dios es el único Dios. Este Dios que me está hablando es el único verdadero Dios. Los demás, por ende, son dioses con D minúscula. Es decir, no son dioses ni siquiera. Entonces, vamos a ver ahora en ese contexto Isaías 57, del 13 al 21, la diferencia entre Dios y los dioses, entre comillas, porque no son dioses de verdad. Isaías 57, 13 dice: cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre.
¿Sobre qué estaba hablando Dios de ella a través de Isaías? Sobre la idolatría del pueblo de Israel. El problema que tenía el pueblo de Israel era la idolatría, y ese problema de hecho no ha sido erradicado del corazón del ser humano. El ser humano hasta el día de hoy sigue teniendo el pecado de la idolatría. Incluso entre los cristianos también tenemos el pecado de la idolatría. Ser idólatra no significa necesariamente coger un pedazo de madera, tallarlo, hacer una imagen bonita, ponerla, después le pones un altar y adorarlo. No, hay otras formas de tener dioses falsos. Muchas de ellas actualmente ya no son tan burdas como en la antigüedad, donde tenían una imagen, sino que vemos otras formas de idolatría. Por ejemplo, yo creo que lo he dicho en clases anteriores, la idolatría del trabajo, la idolatría del dinero. Hay gente que se idolatra a ellos mismos, hay gente que idolatra a la familia, hay gente que idolatra la posición que tiene, sea en el trabajo, sea en la sociedad. Y entonces vemos cómo el ser humano siempre es religioso. Recuerden de su curso de introducción a la teología que hablaron sobre la religiosidad del ser humano. El ser humano como ser religioso, como homo religiosus, es un ser de religión, un ser que busca siempre adorar algo. Si no adora al Dios verdadero, adora a un ídolo. Y ese es el problema que encontramos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, el problema que nosotros también tenemos. Entonces, a la respuesta de Dios a Moisés, yo soy el que soy, está diciendo, no existe ningún otro Dios. Cualquier otro Dios que ustedes adoren, que ustedes sigan, o que ustedes crean que puede equivalerse a mí, no es Dios. Es un ídolo y debe ser destruido. Por eso Dios siempre dice, por ejemplo, que toda salvación pertenece a Él. No hay salvación por fuera de mí. Por eso la Biblia parece dogmática. No, de hecho, no parece, es dogmática. Cuando encontramos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se encarna, cuando tenemos a Dios el Hijo encarnado entre nosotros, ¿qué decía todo el tiempo? Lo que Él decía era la interpretación autoritativa y soberana de la ley de Dios. No era lo que creían los escribas y los fariseos, sino lo que Él decía. Él siempre ponía sus dichos, su sabiduría en contraposición a lo que creían los fariseos. Él siempre decía, ustedes escucharon, oyeron que os fue dicho, mas yo os digo. Siempre era más yo os digo, es decir, yo soy Dios y yo soy el único que puedo interpretarme a mí mismo. Y por eso una vez más recuerdo que cuando comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento, el primer gran tema fue la autorrevelación de Dios. Cómo Dios es el único que tiene autoridad para entenderse. Él dice, yo soy así, a mí me gusta esto, yo odio esto, yo voy a hacer esto. Dios mismo es el único que puede hablar con autoridad sobre Él. Y por eso el buen teólogo siempre debe tratar, porque muchas veces no llegamos, sino que debemos tratar de estudiar la Biblia para llegar a las conclusiones teológicas a las que llegamos. ¿Qué dice Dios de Él mismo? Entonces, a la pregunta ¿quién es Dios? Hemos visto que la primera respuesta es Dios es un Dios viviente, en contraposición a la idolatría del ser humano que vemos desde tiempos inmemoriales. Si bien recuerdan en Génesis, ¿cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se preocupó por dar unas pruebas filosóficas de su existencia. No habló del argumento ontológico, del argumento etnológico, no habló del argumento cosmológico, no habló de esos argumentos, sino que enseguida dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los creó de la siguiente forma, y da la lista y el relato de Génesis. La Biblia no está muy preocupada por explicar de dónde viene Dios, cuál es el origen de Dios, o la existencia de Dios. Para ellos es un hecho. De la misma forma que para el ateo, que Dios no existe es un hecho. Y por eso cuando vimos la sabiduría, vimos el pasaje que decía, ¿qué es lo que dice el necio? ¿Qué es lo que caracteriza al necio? Que dice en su corazón que no es Dios. La característica del necio es ser ateo. ¿De ser qué? Ateo. El necio dice en su corazón no hay Dios. Primero dice en su corazón no hay Dios y entonces por eso es necio. El hecho de ser necio va muy ligado a negar que Dios exista. La necedad entonces en nuestro mundo actual es algo muy común. Mucha gente dice no hay Dios. Y sin embargo, cuando viven sus vidas, aún así se ciñen a ciertos estándares morales, por ejemplo. ¿Por qué? Si no hay Dios, entonces supone que tú puedes hacer todo. Pero aún así entonces hablan de la conciencia, hablan de una voluntad moral universal o cosas por el estilo. Cuando la Biblia ciertamente nos dice que no importa lo que hagan, ya han sido condenados. Cuando vimos con el apóstol Pablo dice en Romanos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos que la naturaleza, la revelación general de Dios apunta siempre hacia la pecaminosidad humana.
porque ellos, en vez de dar la gloria al Creador, la dieron a las criaturas. Una vez más, el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que mencioné antes en el Antiguo Testamento: idolatría, el gran problema de la idolatría. Entonces, primeramente debemos ver cómo Dios es un Dios viviente, cómo Dios declara que Él mismo es el que vive y que no hay otros dioses con D minúscula por fuera de Él. Dice que todos son ídolos y todos simplemente no responden a las oraciones, no existen, son productos de la invención humana. Ahora, son productos de una intención buena que tenía el hombre. No, cuando el hombre comienza a ser idólatra, nunca lo hace con una buena intención. Incluso cuando lo hace, no se da cuenta que lo está haciendo porque está en su propia esencia. Recuerden cuando hablamos del pecado original. El ser humano no nota cuando comienza a idolatrar. Él simplemente lo hace. El ser humano está en problemas y necesita de la ayuda divina. Y no solo necesita de la ayuda divina, necesita más que la ayuda divina, necesita ser rescatado, porque el ser humano se encuentra muerto en delitos y pecados. La segunda característica, aparte de que Dios es un Dios viviente, la segunda cuál es: Dios es un Dios personal. ¿Qué implica eso? Nuestro segundo punto, es decir, es un Dios que se relaciona con el hombre. Y una vez más, esto se relaciona muy estrechamente con el tema de la autorrevelación de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se revela al hombre. Dios le muestra al hombre quién es Él. Vemos entonces cómo eso implica relación. Quiero que vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 3. Es un texto que voy a seguir citando a lo largo de la clase de hoy, así que les conviene tenerlo ahí a la mano. Éxodo capítulo 3, que es cuando Dios llama a Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15. Sin embargo, no voy a leerlo porque es muy largo todo eso. Y sin embargo, ya he mencionado algo al respecto. Es cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente y le dice: mira, Moisés, yo soy el que soy. Cuando le da el nombre personal de Dios, cuando Dios mismo se revela. Ahora, características cada vez que Dios aparece. Siempre se nos dice que Dios es el que tiene la iniciativa. Es decir, Dios es el que se revela, Dios es el que aparece. En ninguna parte vamos a encontrar: y entonces Moisés comenzó a pensar sobre Dios, y entonces como comenzó a pensar sobre Dios, llegó a estas conclusiones. Nunca van a encontrar eso. Siempre es: y Dios se le apareció a. O por ejemplo, en el caso de todos los profetas, en el caso de Isaías: y vino palabra de Jehová a mí, diciendo, dos puntos, esto es lo que estoy diciendo. La característica esencial de tanto los patriarcas como los profetas en el Antiguo Testamento es que nunca dicen que lo que ellos están diciendo es producto de ellos mismos. Ellos siempre dicen: y vino palabra de Jehová, y Jehová me mandó que hiciera, y así siempre lo vamos a encontrar. En Oseas, en Jeremías. Y de hecho en Jeremías es muy curioso, porque Jeremías, ¿qué decía? Yo no quiero decir lo que estoy diciendo y tú me obligas a decirlo. Una vez más vemos ahí cómo la primacía de Dios en las acciones humanas es justamente eso: primacía. Dios es el que decide, y entonces por eso tú haces algo, no es porque tú seas bueno o algo por el estilo. Y vamos a ver más tarde con más detalle cuáles son las características del llamamiento de Dios en el Antiguo Testamento, y voy a utilizar específicamente el ejemplo de Isaías y de Jeremías, dos de los profetas mayores. También voy a utilizar el ejemplo de Ezequiel y de Oseas. Entonces, Dios es un Dios personal, un Dios que quiere comunicarse con el ser humano pecador. Cuando Dios entonces en Éxodo capítulo 3 se revela a Moisés, le dice a Moisés: bueno, yo soy el que soy. ¿Por qué Moisés le preguntó a Dios por el nombre? Esa es una muy buena pregunta. No se ha preguntado nunca por qué Moisés le preguntó específicamente por el nombre a Dios. Moisés le preguntó: bueno, pero ¿cuál es tu nombre? No solo por la razón que dije anteriormente, él venía del contexto egipcio y había visto muchos dioses, y por eso le preguntó: bueno, allá los dioses se llaman Horus, Set, todos. ¿Cuál es tu nombre? No era solo por eso, era porque en la época de Moisés y en el Antiguo Testamento, para los hebreos en general, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el nombre de una persona o de una cosa tiene un significado. Los hebreos no ponían un nombre porque les pareciera bonito, cosa que hacemos mucho hoy en día. ¿Cómo se llama tu hijo? Se va a llamar Juan Manuel. ¿Por qué? Porque es un nombre bonito. No, al contrario. Siempre que vemos, por ejemplo, cuando nacen los hijos de Jacob, que en ese entonces ya era Israel, cuando nacen los hijos de Israel, los 12 tribus, cada vez que hay uno de esos nacimientos, ahí en el relato bíblico, siempre nos da la explicación de por qué le pusieron el nombre que le pusieron. Y dio a luz a no sé quiéncito, coma, porque tal cosa. Siempre dan la explicación de por qué el nombre.
Y siempre lo vemos. O por ejemplo, cuando Dios le cambia un nombre a una persona, tú no te vas a llamar más tal persona, sino tal cosa, sino tal otra. ¿Por qué? Porque a Dios, cuando cambia el nombre, estás diciendo que está cambiando tu carácter. Está cambiando quién eres. Por eso necesitas un cambio de nombre. Los nombres no están como cosas accidentales en el Antiguo Testamento. O porque nunca se han preguntado entonces por qué siempre la cuestión de los nombres de las personas en el Nuevo Testamento, por qué a Jesucristo Pablo le llama de diversas formas y por qué le llama como le llama. Pablo estaba utilizando la tradición hebrea de los nombres, porque para ellos los nombres tienen un significado real. Entonces, cuando Dios le da su nombre personal a Moisés, Moisés dice, ok, entonces tú te llamas así. La primera revelación entonces de Dios hacia Moisés fue, yo soy el que soy, le dio su nombre personal, Yahvé o Yahuwah. Cuando Moisés entonces escucha el nombre de Dios, es que comienza su relación con él. Pero, ¿cuál fue el motor de la relación de Moisés con Dios? ¿Qué fue lo que comenzó la relación de Moisés con Dios? ¿Fue Moisés? No fue Moisés. Fue Dios. Y Dios se le apareció y Dios se le reveló y vino palabra de Jehová ¿Quién viene primero en el orden? Jehová, Dios de los ejércitos. Si quieren pueden hacer el experimento de buscar en todos los profetas, tanto mayores y menores, esa cláusula. Hagan el experimento. Nunca van a encontrar que falte esa cláusula en todos los profetas. Siempre va a aparecer. Y vino palabra de Jehová. Siempre es Dios el que da la palabra. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy en día? Que cuando nosotros predicamos, por ejemplo, no podemos andar diciendo lo que nos dé la gana. Porque deberíamos ser como los profetas, esperar a que Dios hable y no andar hablando por nuestra propia cuenta. La primacía de Dios en su revelación es absoluta. Él se revela al hombre, no es el hombre quien busca a Dios. Y de hecho se nos dice que no hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Y por eso la revelación de Dios es tan importante, y por eso le gastamos tanto tiempo el tema de la autorrevelación de Dios en estos cursos. Porque necesitamos que para poder entender lo que hoy vamos a hablar, tengan claro que Jehová es el que se revela no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien busca al hombre. Dios es el que desciende, el que condesciende para con el hombre y le dice, aquí estoy. Y entonces cuando él mismo le abre los ojos al hombre, y el hombre dice, claro, ahora es que puedo ver. Pero ¿por qué el hombre puede ver? Por la acción reveladora de Dios. Entonces vemos a Dios como un Dios personal. Dice Robert Cave en su libro de Teología del Antiguo Testamento, en la página 56, nuestra comprensión en torno a Dios no está limitada por la habilidad de Dios de revelarse, sino que está limitada por nuestra habilidad de comprender. Repito la oración. Nuestra comprensión en torno a Dios no está limitada por la habilidad de Dios de revelar, sino por nuestra habilidad de comprender. Es decir, lo que está diciendo Cave básicamente es lo que les acabo de decir. Nosotros llegamos a entender a Dios no porque seamos muy inteligentes, no porque estudiamos mucho la Biblia. Un ateo con muchos doctorados puede leer la Biblia igual que nosotros y no la entiende. O de pronto solo ve las partes históricas, pero no las ve el contexto de la historia de la redención como nosotros. Ellos pueden leer, los ateos y los impíos en general pueden coger la Biblia, leerla y no van a llegar a ninguna parte. En cambio, ¿por qué es diferente cuando un cristiano lee la palabra de Dios? Porque es Dios el que se le está revelando a través de la Biblia cristiana. Pero cuando el impío coge la Biblia y la lee, no es Dios quien está teniendo la iniciativa ahí, es el hombre mismo, en su pecado. Y cuando él lee el libro, no encuentra nada nuevo, encuentra datos de pronto interesantes, datos de historia, muy bien, Esther, el tal rey aquí, tal rey allá. Pero no encuentra el mensaje central de toda la Escritura, que es básicamente el mensaje de la salvación. Vemos entonces cómo es necesario que Dios se revele al hombre para poder darse a conocer como un Dios viviente, como vimos, como un Dios personal, como acabamos de ver ahora, y ahora como un Dios santo. Y aquí es donde vamos a Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías, capítulo 6 del 1 al 5. Y como les dije, puedes seguir utilizando ese capítulo de Isaías varias veces también. Cuando vemos en Isaías capítulo 6, vemos cuál es el proceso del llamamiento de Isaías. De hecho, ¿cuál es la palabra que dice que tenemos ahí? Visión y llamamiento de Isaías. ¿Qué significa llamamiento? Significa autodeterminación. Significa que Isaías dijo, claro, yo soy el que voy a ir a Dios.
No, se nos dice que Dios fue el que se reveló a Isaías. Ahora, claro, van a decir, entonces, ¿por qué entonces él dice después, he aquí envíame a mí? En el versículo, en el versículo 7, no en el 7, en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si leemos solo ese versículo, vamos a pensar, claro, fue Isaías mismo el que dijo que lo enviara, porque así pareciera. Es porque no estás leyendo los 7 versículos anteriores. ¿Quién tiene la primacía en la primera parte del relato? Antes de que Isaías responda lo que respondió, hay algo que Dios hizo. Dios es un Dios que actúa, recuerden. ¿Y qué fue lo que hizo Dios primero? Lo limpió. Le puso un carbón encendido en la boca. ¿Quién tiene la primacía entonces? Isaías dijo, antes de ser limpio, claro, yo voy a ir a predicar al Señor. No pudo. Primero tuvo que ser Jehová quien le limpiara, para que entonces, una vez cambiado el corazón de Isaías pudo decir, claro, envíame a mí. Cuando Isaías dice ahí, envíame a mí, no es él diciendo, envíame a mí. Es Dios poniendo el querer en Isaías para que Isaías pueda ser enviado. Ahora, ¿significa eso que Isaías no tenía voluntad? No, para nada. Isaías sí tenía voluntad, los seres humanos tenemos voluntad. Pero entre la voluntad de Dios y la voluntad del humano, ¿cuál es más grande? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios mueve la voluntad humana. Entonces, para que Isaías pudiera responder, heme aquí, envíame a mí, debemos leer lo que viene antes. Y la visión de Isaías del capítulo 6 es la visión de quién era Dios. Dios se reveló a él como, en mi diapositiva tenemos el número 3, cómo se reveló Dios a él. Se reveló como el Dios Santo. Santo. ¿Qué era lo que decían los ángeles, los serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa ser santo? En el Antiguo Testamento, ¿qué significa ser santo? Ser apartado. No solo habían cosas santas, habían personas santas, y Dios era considerado el santo. El santo. Y de hecho, como le decían al lugar donde entraba apenas una vez al año el sumo sacerdote, el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser santo? Santo significa ser apartado, ser absolutamente otro, ser diferente a. Dios es no solo santo una vez, no santo 2 veces, es santo 3 veces. Y en el lenguaje hebreo, cuando se utiliza un término 3 veces, es superlativo, es decir, Él es el más santo de todos, no hay alguien que sea más santo que Él. Entonces, lo primero que nos ponen aquí en el capítulo 6 de Isaías es, ¿quién era Dios? La primera pregunta es, ¿quién es Dios? Aquí se nos revela como ¿qué? Como el Dios santo. Y después la segunda pregunta es, ¿quién era Isaías en ese momento? Antes de que Dios lo limpiara. Isaías no era santo. ¿Quién era? Él dijo que el mismo Isaías da la respuesta. ¿Quién dice Isaías que es él? ¿Quién dice Isaías que es él? En el versículo 5 del capítulo 6. ¿Soy qué? Hombre inmundo de labios. Ahora la pregunta es, ¿ustedes saben en qué contexto estaba diciendo Isaías eso? Isaías estaba en el contexto del rey Usías, por eso lo mencioné al principio. El rey Usías trajo la última gran reforma en la vida espiritual de Israel, de Judá. Cuando Jehová se manifiesta a Isaías y se le aparece, el pueblo se encontraba en un momento de su historia donde ellos decían, hemos llegado a la cumbre de nuestra relación con Dios de forma nacional. Por lo visto, en ese entonces, había un verdadero sentido nacional sobre la voluntad de Dios y había una especie de santidad general. Eso puede pasar, de vez en cuando ha sucedido en ciertas naciones de la historia y sucede cada cierto tiempo. Ahora la pregunta era, Isaías, ¿dónde servía? En el templo. ¿Isaías qué era? Era un adorador. Si tú sirves en el templo, es un adorador. No necesariamente significa que bailaba y cantaba, no. Sino que además Isaías era un teólogo de su época. Isaías era de hecho el teólogo de su época. Cuando entonces Dios se le aparece a Isaías y se le revela como el santo, Isaías apenas se da cuenta ahí en ese momento, en su llamamiento, claro, yo no sabía en serio quién era Dios. Lo conocía mediante lo que había leído en el Pentateuco, en la Torá. Conocía su ley. Lo conocía apenas como lo que llamamos en latín la noticia, es decir, la parte meramente intelectual. Pero todavía no tenía
lo que llamamos la fiducia, o la fe, que es la fe aseguradora. Cuando él entonces ve esa visión, apenas que se da cuenta quién soy yo y quién es Dios. Y había durado ya mucho tiempo alabando a Dios. Muchos de nosotros podemos estar en la condición de Isaías, creyendo que Dios es una cosa y pues viviendo de cierta forma y pensando que Dios es de cierta manera, hasta que, ¿qué sucede? Dios se revela a nosotros. Una vez más, entonces, ¿quién es el que se revela? ¿Dios o nosotros? Dios se revela a nosotros. Es lo mismo que nos dice Isaías. Yo estaba en medio de una actividad cotidiana para él y de repente, ¡puf!, la visión del trono de Dios. Y él se da cuenta, no puede ser posible, yo he estado equivocado toda mi vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? No sé qué tantas le habrá pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado varias veces. Cuando uno entonces choca entonces con la realidad de quién es Dios, uno debe necesariamente decir lo que dijo Isaías: ¡ay de mí! Isaías sabía, y en ese momento lo experimentó, quién era Dios. Dios es santo, es totalmente diferente a nosotros. Él habita en las alturas. Cuando tú entonces te ves confrontado por quién realmente es Dios, esa debe ser la respuesta que debemos tener. Por eso, cuando un cristiano me dice que en su prueba de fuerza él está, no, yo estoy luchando con el pecado. Bueno, sí, yo sé que tú estás luchando con el pecado, yo también lucho con el pecado, pero no es porque la iniciativa la tengamos nosotros. En la vida cristiana, la lucha con el pecado, si tú comienzas a luchar con un pecado, con tus propias fuerzas, ese pecado va a crecer, no va a disminuirse, sino que va a crecer. Pero cuando entonces Dios se te revela a través de su palabra y te dice quién es Él, entonces llega el sentimiento de paz a nuestra vida y sabemos, tenemos que entregarle a Dios nuestras cargas. De lo contrario sería imposible vivir una vida cristiana saludable, con una conciencia de la responsabilidad. No significa que el cristiano no tenga responsabilidades, el cristiano sí tiene responsabilidades. Lo que estoy diciendo es que muchos cristianos creen que en serio, por su propio esfuerzo, están ganando el cielo. Aunque puede que no lo digan, puede que no lo admitan, pero en el fondo es lo que están creyendo. Están volviendo al mismo problema que hubo Pablo con los judíos, el mismo problema que surgió en tiempos primitivos de la iglesia, con los padres de la iglesia, el mismo problema que después surgió en la Edad Media y con el cual Lutero luchó. Es el mismo problema, básicamente ha sido el mismo problema una y otra vez. El ser humano cree que puede conocer a Dios por sus propias fuerzas. Y es cuando nos debe entonces suceder algo como Isaías, donde se revela el alto y sublime, donde vive a Dios en un trono. Es decir, Dios como qué, Dios como rey. Y Dios le dice: tú no me conocías a mí, pero ahora que me has visto en mi santidad, ahora sí puedes conocerme. Entonces, para que él pudiera ir y profetizar a las naciones, ¿qué fue lo que le tocó hacer a Dios con Isaías? Le tocó limpiarlo, para que entonces pudiera cumplir con su llamamiento. Voy a volver al tema de Isaías después también, como les digo. Entonces, vemos a Dios como el Dios viviente, un Dios que está vivo en contraposición a los ídolos que están muertos. Vimos a Dios como un Dios personal, es decir, un Dios que quiere una relación personal y viva con sus hijos. Vimos el ejemplo de Moisés y su llamamiento. Y por último vimos al Dios santo, a Dios como aquel que es totalmente diferente a nosotros. Entonces la santidad se refiere a una cualidad que es propiamente divina, la cual lo hace diferente a todo cuanto existe. Lo que participa de la santidad es santo porque participa de lo que Dios ha dicho, no porque sea santo en sí mismo. Ejemplo, porque los panes de la proposición en el Antiguo Testamento y las cosas del tabernáculo eran santas. No eran santas por ellas mismas, eran santas porque Dios había dicho que eran santas. El único santo en sí mismo que merece nuestra adoración, porque es justamente santo, porque es justamente el supremamente apartado, es Dios. Todas las cosas del Antiguo Testamento, que eran meramente ceremoniales, lo que hacía parte de lo que llamamos la ley ceremonial, es decir, todo lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo, los panes de la proposición, los lavamientos, todo eso apuntaba hacia lo que Cristo iba a hacer, y también apuntaba hacia el carácter de Dios, a Dios como santo. Por eso los sacerdotes les decían: tienen que vestirte de esta forma. Hasta habla de los calzoncillos. Nunca han leído parte de la Biblia y se pondrá calzoncillos de lino. Específicamente yo digo, tienen que ser de lino, no pueden ser de otra forma, no, porque yo soy Jehová. Y créanme, si un sacerdote te ponía calzoncillos de otra cosa, cuando se iba a meter al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Caía fulminado. Recuerden que por eso tenían la cuerda con las campanitas en el tobillo.
Bueno, si el sacerdote siquiera se ponía un calzoncillo que no fuera de lino, moría. Gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo. Entonces, recuerden, esto lo señala todo siempre a Cristo. Recuerden que siempre todo lo que hemos visto aquí lo señala a Cristo. Cuando hablé de la ley, lo enfoqué hasta el punto hacia donde señala hacia Cristo. Cuando hablé de la sabiduría, también lo señala hacia donde estaba Cristo. Y la clase pasada, cuando hablamos del pecado y el problema del hombre, también señala hacia Cristo. ¿Cuál es el tema común de todo el Antiguo Testamento? Es el señalamiento de Cristo, es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, hemos aprendido un poquito más de Dios hoy. ¿Quién es Dios como se revela en Isaías? El Dios único que se identifica como plenamente santo. ¿Y qué dice Levítico 27? Santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es decir, ustedes van a ser santos porque yo soy santo, no que ustedes decidieron ser santos. Una vez más, en ese pasaje que tantas veces se utiliza hoy en día, fuera de contexto, ¿de qué está hablando Dios? De la santidad de la cual participa su pueblo, no porque son santos por ellos mismos, no porque son buenos, no porque cumplen la ley, sino porque Dios es el que les da la santidad, es el Dios soberano que se relaciona con el hombre. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Teniendo eso claro, vamos ahora a hablar un poquito de dos clases de actos en las cuales Dios sigue revelándose al hombre. Dios se revela como un Dios soberano, por ejemplo, en el Salmo 77, versículos 11 al 20. No voy a leerlo aquí, pero pueden leerlo más tarde en su casa con tranquilidad. Por ejemplo, los actos revelan a Dios como un Dios de poder. El ejemplo clásico, el Éxodo. De hecho, ¿cuántas veces se nos menciona después de Éxodo el relato del Éxodo? Muchas veces. Siempre que los profetas hablaban de quién era Dios y lo identificaban como el Dios santo, en el caso de Isaías, o el Dios todopoderoso, que es lo más común, el Dios soberano, que es nuestro tema de hoy, la pregunta era, ¿con qué lo relacionaban siempre? Con la salida de Egipto. Solo un Dios absolutamente poderoso podía sacarlos de la esclavitud del imperio más poderoso de la época. No sé si a veces entendemos la dimensión de lo que era el Éxodo. Egipto no era una de muchas potencias en la época. Era la única potencia que existía en ese tiempo. Es decir, salir del yugo de esa potencia era humanamente imposible. Eso no podía pasar, era imposible. Y por eso Dios siempre les recuerda, ¿no recuerdan quién los sacó de Egipto? Fui yo, con brazo fuerte y mano extendida. Con mano fuerte y brazo extendido, perdón. Dios mismo era quien los salvaba. Dios era su salvación, que siempre les recordaba. Yo fui el que los saqué y los aparté. ¿Para hacer qué? Para ser santos, lo que estábamos hablando anteriormente. Y por eso Isaías entendía bien. Isaías entendió, después de que Dios se le reveló, entendió enseguida qué es lo que había pasado. Él dijo, claro, estamos tratando de ser santos de nuestras propias fuerzas, mediante los rituales del templo y mediante todo esto que hacemos nosotros. Y sin embargo, no somos santos todavía, porque Dios no nos ha santificado Él mismo. Es Dios quien santifica, no es el hombre que busca santificarse. Entonces estos actos nos van a mostrar a Dios como un Dios soberano. En el caso del Salmo, bueno, en la soberanía en la creación, el relato del Génesis nos revela cómo Dios crea y ordena. No voy a leerlo ahora porque es muy largo, los pasajes que he elegido para esta primera parte de la clase de hoy son bastante extensos, recomiendo que lo lean en la casa. Pero recuerden que siempre yo hago referencia a Génesis capítulos 1 al 3, porque son el fundamento del resto de la teología del Antiguo Testamento y de hecho del Nuevo Testamento. Si no hay Génesis, no hay Cristo, porque no hay problema de pecado. Entonces, debemos ver cómo Dios se revela como el Dios que actúa de forma poderosa. Muchos cristianos dicen, ay, sí, Dios es poderoso, sí, Dios es poderoso, y Dios es poderoso, y uno no ve que el poder de Dios se manifiesta en sus vidas para nada. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa eso que entonces uno puede hacer lo que le da la gana porque tiene un Dios poderoso? No, eso no es lo que significa. De una vez, por si acaso a alguien se le ocurre pensar eso. La soberanía en la creación, primeramente. Cuando se nos cuenta el relato del Génesis, cuando Moisés nos escribe lo que pasó en el principio, ¿cuál es la característica que tienen esos 3 primeros capítulos? Una vez más, la soberanía de Dios, la primacía de Dios sobre todo. ¿Qué había en el principio? En el principio Dios. No había nada más. Solo Dios. Él no necesitaba nada más. Y por eso es que en teología nosotros solemos definir
la creación como un acto libre de la voluntad divina. Dios no necesitaba crear. No es una necesidad en el ser divino crear. No es una necesidad, es un acto libre. Donde Dios manifestó, ¿qué fue lo primero que manifestó entonces? En ese primer capítulo de Génesis, en ese primer versículo, en el principio creó los cielos y la tierra, ¿qué manifestó Dios? Su soberanía. Yo hago lo que quiero. Dios creó. Hay una explicación más profunda que la soberanía de Dios no puede haber. La voluntad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Ahora, nosotros tenemos ciertamente la voluntad revelada de Dios en la Biblia, sí, pero también hay algo que llamamos la voluntad oculta de Dios. Voy a hablar de eso un poquito más tarde, posiblemente no en esta clase, sino en la próxima. Pero bueno, la soberanía en la creación, el relato del Génesis nos revela cómo Dios crea y ordena. Esto existe en contraposición a los relatos de otras culturas de la época. Por ejemplo, en los mitos babilónicos, el Enigma Elish, cuando arriba, entonces eso, vemos cómo los dioses de los paganos eran, creo que todos eran muchos, y eran dioses caprichosos. Eran dioses que se molestaban con el hombre porque después de crear al hombre, entonces hacían mucho ruido y no los dejaban dormir. Díganme ustedes, en la Biblia alguna vez dicen que el hombre frustra los planes de Dios de alguna forma. Nunca. Y cuando se nos dice que Dios cambió cosas por el estilo, recuerden que está hablando de forma antropomórfica. Está hablando condescendientemente para con el hombre, porque el hombre no puede entenderle en su plenitud. Entonces, Dios ordena, crea y ordena. Esto existe en contraposición a lo que decían los babilonios. Cuando entonces ellos dicen que los dioses se molestaban y entonces le hacían algo malo a los hombres, estamos viendo que los dioses de los pueblos paganos de la época eran dioses vengativos, eran humanos amplificados, tenían los mismos defectos que los humanos que vivían en las tierras. ¿Eran dioses diferentes? No, para nada. En cambio, una vez más volviendo al tema de Isaías, ¿cómo se manifestó Dios a Isaías? Como un Dios que era muy diferente a él. Y que como era un Dios soberano. Los dioses de los pueblos que rodeaban a Israel no eran dioses soberanos. De hecho, se creía muchas veces que los dioses tenían mayor o menor poder dependiendo, por ejemplo, de las ubicaciones geográficas. Es decir, que cuando un pueblo luchaba contra otro pueblo en esa época y combatían, ellos pensaban que había una guerra de dioses. Era el dios de este pueblo contra el dios de este otro pueblo. Y cuando entonces perdía este, significaba que el dios de este pueblo había derrotado al dios del otro pueblo. Fíjense cómo era la concepción mucho más religiosa que en nuestros tiempos. Bueno, religiosa en el sentido externo del término, porque todos los seres humanos son religiosos. Pero cómo ellos tenían conciencia, a lo menos, que efectivamente cuando los pueblos hacían cosas era porque habían dioses que estaban detrás de lo que ellos hacían. Cuando entonces el pueblo de Israel iba a la lucha y vencía a un pueblo enemigo, ese pueblo enemigo veía al Dios de Israel como el Dios que ganaba. Y así era como se veía en todo el antiguo cercano oriente. La pregunta es, ¿cómo más veían ellos las acciones de Dios? Las veían como actos de poder soberano, vieron su soberanía en la creación, pero también vieron la soberanía de Dios en los milagros. La vieron en su creación, la vieron en su historia, en su redención, en la salida milagrosa del Éxodo. Y el Éxodo de por sí es un milagro. El milagro de Dios no fue tanto abrir el mar rojo. Es un milagro, pues, sencillo. Claro, es una forma de hablar. El verdadero milagro fue derrotar al ejército de Faraón. Ese sí es un milagro, porque humanamente a veces debemos leer la Biblia de forma existencial. Eso se llama leer la Biblia de forma existencial. Tú tienes que ver, ponerte en los zapatos de la gente de la época y ver las cosas como ellos la veían. Muchas veces leemos la Biblia muy distanciadamente. ¿Qué pasaba en ese momento? Ellos veían que se aproximaba el ejército de Faraón. Hagamos una pequeña analogía hoy en día. Imagínense que estamos saliendo de un país X y viene el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica hacia nosotros. ¿Cuál sería la reacción de uno? Un pánico impresionante. ¿Tú crees que los americanos van a fallar en lo que van a hacer? No. Si vienen a matar, te matan. Son muy buenos en lo que hacen. Ahora, ¿cuánto más será Dios? La situación era la misma. Ellos veían un ejército que se aproximaba. No puede ser posible. Viene un ejército, viene el ejército de Faraón. Imagínense, la potencia de la tierra en ese entonces. ¿Y qué hizo Dios? Al ver mal, lo dejó pasar. Y cuando vino el gran ejército, lo junté a todos. Si uno no puede ver a Dios como un Dios soberano sobre la historia mediante el relato milagroso de lo que ocurre en el Éxodo, no creo que puedas verlo de otra forma. Entonces,
Cuando vemos cómo Dios actúa en la historia, debemos maravillarnos y adorarle. Esas cosas no están escritas porque sí, están escritas para demostrarnos quién es Dios y cómo Dios de forma soberana actúa con mucho poder en la historia. Continuando entonces con nuestro tema de hoy, estábamos viendo cómo Dios es un Dios que se manifiesta soberanamente en diversos aspectos de nuestras vidas y de la vida de todos los seres humanos. Vimos a Dios cómo era Él el soberano en la creación y vimos cómo se diferenciaba de los relatos, por ejemplo, babilónicos, donde los dioses eran celosos y los dioses actuaban como seres humanos. Vemos que el Dios de la Biblia no actúa como estos dioses de estos relatos mitológicos. Entonces, vemos también la soberanía de Dios en los milagros. Hay tres términos básicos que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de los milagros. Voy a ir muy rápido por esta sección para poder entrar a la sección que quiero. Los tres las tres palabras básicas son señal, maravilla o prodigio y milagro. En el caso de la señal, describe una cosa, un evento. Por ejemplo, en el caso del arco iris, dice que era una señal, es decir, nos apuntaba a algo que estaba detrás de él. Las señales apuntan hacia una realidad que está detrás de ellas. El arco iris nos recuerda el pacto que hizo Dios con Noé y que era que donde Dios prometía no volver a destruir la tierra mediante agua específicamente. En el caso de las plagas de Egipto también eran señales, muestras del poder activo de Dios, de su poder soberano. La segunda palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento es maravilla o prodigio. Es algo que describe algo extraordinario. Es un término que describe algo fuera de lo común. Por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, se utiliza la palabra maravilla. Esa es maravilla. Señal es la primera en el caso del arco iris. Es algo que señala hacia un acto soberano de Dios, una verdad detrás de ello, el caso del arco iris. Las maravillas o prodigios, por ejemplo, en el caso de las plagas. Y el tercer término es el término milagro. A veces puede ser utilizado como sinónimo del término anterior, pero también significa algo, un evento que puede ser de dos categorías. Los milagros pueden ser buenos o pueden ser malos o de Cristo. ¿Cómo así? Por ejemplo, los eventos que hacían los profetas a veces causaban esperanza en el pueblo, a veces causaban el temor del pueblo, el terror del pueblo, cuando eran actos de juicio por parte de Dios, como lo vimos en clases anteriores. Entonces uno tiene que entender que milagro a veces no significa necesariamente algo bueno o que implica una sanidad, porque generalmente pensamos en milagro desde la perspectiva del Nuevo Testamento, donde siempre están asociados a las obras de Cristo aquí en la tierra, donde Cristo sanaba. Y cuando vemos los milagros en el Antiguo Testamento, generalmente a veces vemos que son cosas que más bien Dios hizo para mostrar quién era Él. Por ejemplo, viene siendo un milagro cuando Elías, el día que Elías invocó al Señor en contra de los profetas de Baal, en presencia de Acab, que hizo lo del el altar. Ese es un milagro. Y fue un milagro donde Dios se manifestó visiblemente con fuego, por ejemplo, hizo que cayera fuego del cielo. Hay otras veces que los milagros no son tan espectaculares, pero ciertamente todos señalan siempre hacia algo. El hecho del milagro nunca está, la importancia del milagro nunca está en ver el milagro por sí mismo. El hecho, no. Siempre hay que ver hacia qué está señalando. No es simplemente que es una maravilla y dices, oh sí, qué grande el milagro, pero si no entiendes lo que significa ese milagro, no vas a poder nunca ver la verdadera realidad del milagro. Ahora, recordemos siempre que los milagros no salvan a nadie, los milagros sirven para que una persona se convierta. Jesucristo hizo muchísimos milagros aquí en la tierra y no logró que ninguno de los fariseos se convirtiera. ¿Por qué? Porque los fariseos no se van a convertir por milagros. Los milagros no convencen a nadie. Si todos los cristianos en tiempos actuales pudieran hacer milagros, aún así no sería una buena técnica de evangelización, porque el proceso de la conversión lo hace el Espíritu Santo. Tú puedes hacer toda clase de milagros, incluso puedes levantar muertos. Cristo levantó un muerto, el muerto estaba podrido, hería, y sin embargo lo siguieron. Y dijeron, no importa, el tipo puede traer a alguien de la muerte, pero aún así vamos a matarlo.
Entonces a Lázaro, correcto. Los milagros no salvan a nadie, simplemente son muestras del poder soberano de Dios. Eso quiero que lo tengamos muy en cuenta porque mucha gente piensa que los milagros salvan o ayudan a la fe salvadora en una persona. Los milagros no ayudan a nada de eso. Simplemente son una muestra de que Dios existe y que actúa con poder soberano sobre esta tierra. Siguiente, por favor. Estos son los actos de poder soberano. Dios se revela también mediante actos de mediación. A veces Dios no actuaba directamente, como en el caso de abrir el mar rojo o mandar fuego del cielo. A veces Dios actuaba mediante cosas, mediante eventos. Por ejemplo, voy a mencionar solo dos cosas. Por ejemplo, cuando Dios hablaba, Él le hablaba directamente a Moisés, pero no siempre le hablaba directamente al pueblo. Muchas veces le hablaba al pueblo a través de Moisés. O en el caso de los profetas eran la boca de Dios. Los profetas eran los que decían, el Señor ha dicho, y no era Dios mismo quien hablaba del cielo. Isaías veía las visiones, veía lo que Dios le mostraba, y después iba al pueblo y les hablaba. Entonces no siempre Dios actuaba de forma inmediata, es decir, sin medios, sino de forma mediada, a través de alguien, a través de los profetas en este caso. Sin embargo, tenemos dos referencias en el Antiguo Testamento que quiero analizar hoy. El caso de los profetas era demasiado obvio, por eso no lo voy a tocar, porque además ya hablamos en la primera sección sobre ciertas cosas de los profetas. Y voy a hablar de la palabra creadora de Dios específicamente, porque me interesa mucho este tema, y el Espíritu de Dios. Cuando vemos el relato de Génesis, ¿cómo creó Dios? Creó a través del poder de su palabra. Está claro que Dios habló y entonces las cosas fueron hechas. ¿Pudo haber creado Dios el mundo sin necesidad de hablar? Sí. Pero, ¿por qué específicamente decide hacerlo mediante su palabra? Porque Dios siempre que se revela al hombre, se revela mediante algo. Cuando Dios habla, de hecho el lenguaje es algo que nos acerca más a Dios. Los animales no tienen lenguaje, las plantas no tienen lenguaje. El ser humano es el único que tiene lenguaje. El ser humano es el único que puede hablar con Dios. El lenguaje es algo que nos une a Dios. La capacidad de comunicarse del ser humano, el ser humano es el único que puede orar, por ejemplo. Los animales no oran. O también la otra capacidad es que somos los únicos que podemos mirar hacia arriba. Los seres humanos somos los únicos que podemos hacer eso, ningún animal. ¿Cuándo has visto un perro que haga así? Los animales no miran hacia arriba. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de mirar hacia arriba para poder darse cuenta que Dios creó los cielos y la tierra. Y sin embargo, sabemos que muchas veces el ser humano, cuando ve el cielo, dice que grande es la naturaleza, o la madre naturaleza, en vez de darle la gloria al Creador. Una vez más volviendo al tema de Pablo, cuando Pablo dice que prefirieron darle la gloria a las criaturas en vez del Creador. Entonces, mediante la palabra creadora se refiere a un sentido literal en el caso de la creación. Dios creó mediante el poder de su palabra, y se refiere a un sentido espiritual en la vida íntima del ser humano. Por ejemplo, ¿cuál es la cláusula, una vez más, que siempre utilizaban los profetas? Y vino palabra de Jehová a mí, diciendo, dos puntos, entonces tiene la profecía. ¿Cuál es la característica de esa palabra de Jehová? Que siempre venía a ellos nunca la buscaban. Era Dios, una vez más, que se revelaba a sus profetas. Ahora, en ese contexto, cuando un hebreo en el Nuevo Testamento, cuando un judío leía, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, entendía muy bien lo que estaba diciendo Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos entendían que primero que todo se estaba refiriendo a un ser personal, se estaba refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, porque ellos sabían que Dios creaba mediante el poder de su palabra. Cuando en el relato de la creación fueron creados los cielos y la tierra, ¿quién estaba creando? El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaban los tres en el acto de la creación. No era solo una obra de Dios Padre. Entonces, Cristo es la máxima revelación mediadora de Dios, porque Cristo es la palabra encarnada. Fíjense cómo asociamos todo lo que nos mostraron en el Antiguo Testamento, siempre se refiere al poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y cuando encontramos el Nuevo Testamento y vemos que a Cristo lo equiparan con la palabra, uno dice, claro, que hay una comparación. Ahora, ¿significa lo mismo el término palabra en el Antiguo Testamento que en el Nuevo? No exactamente. En el Nuevo, el verbo logos se equivale siempre a Cristo, generalmente. Se refiere específicamente a Cristo y su obra. En el Antiguo Testamento nos está hablando de los actos poderosos que Dios hace. Ahora, eso no significa que Cristo fuera creado, por ejemplo. Por eso les digo
digo que no siempre existe esa equivalencia. Cristo no fue creado. Cristo era el creador. Cristo es el creador. Entonces, Cristo es la máxima revelación de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo la palabra divina se manifiesta como creadora. Por ejemplo, en Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Pero en el Nuevo Testamento es donde se identifica específicamente a Cristo, la palabra de Dios, como un ser personal, como la segunda persona de la Trinidad. Es una revelación exclusiva del Nuevo Testamento. No podemos extraer la doctrina de la subsistencia personal del Hijo del Antiguo Testamento, porque no hay suficiente información. Sin embargo, sí hay unas vislumbres, hay unas señales, pero nunca podemos tomar esas señales, esas sombras, para armar nuestra cristología. Siempre tiene que ser desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, aunque muchas de las cosas estaban profetizadas y están como sombra en el Antiguo, en el Nuevo es donde todas tienen cumplimiento. Entonces tenemos siempre que tener cuidado de no tratar de anticipar mucho en el Antiguo lo que uno ya tiene en el Nuevo explícito. Sí hay cosas que están anticipadas en el Antiguo, pero no todas están anticipadas o anticipadas de forma completa. Hay que saber cuándo están, y muchas de esas cosas uno las puede aprender si mira los contextos de las profecías, por ejemplo. Es sencillo, tienes que hacer un estudio histórico de, por ejemplo, en qué contexto dijo Isaías la profecía contra Siria. Asiria, no Siria, Asiria. ¿En qué contexto lo digo? Hay un contexto histórico para estas profecías. Bien, entonces la palabra como creadora y el Espíritu de Dios. Hay varias referencias en el Antiguo Testamento al Espíritu de Dios. Lo vemos que, por ejemplo, el Espíritu de Dios es el que inspira a los profetas a hablar. El Espíritu de Dios se refiere obviamente al Espíritu Santo, que es el que conduce la obra de los santos hombres de Dios. Esa referencia también la tenemos en el Nuevo Testamento. Fíjense cómo estoy siempre relacionando el Antiguo con el Nuevo. No son dos cosas separadas, el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo. Puede que hayan 400 años en la mitad, pero eso no significa que todo se haya roto ahí, entonces en el Nuevo. Por ejemplo, en el caso de la doctrina de la gracia, en el Antiguo Testamento hay gracia, claro que sí, solo que la revelación de esa doctrina específica se ve con mucho más énfasis en el Nuevo Testamento, porque ya Cristo ha venido. Esa doctrina se ve en el Antiguo, solo de una forma muy tenue, siempre señalando hacia Cristo. Por eso es en el Nuevo Testamento, después de que Cristo viene, que tenemos una revelación completa sobre esa doctrina específica. Uno nunca puede, como les dije, andar empujando mucho la teología del Antiguo para decir todo lo que dice la teología del Nuevo. Son dos campos diferentes por una buena razón. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que en la teología del Antiguo hay muchas vislumbres para entender más cabalmente muchas cosas que suceden en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando uno lee Hebreos, sería muy bueno siempre haberse leído antes del Antiguo Testamento para entender muchas de las cosas que dice el escritor de Hebreos. ¿En qué sentido les está refiriendo a Cristo como el sumo sacerdote? Si tú lo has estudiado en el Antiguo Testamento, no sabes cuál es la función del sumo sacerdote, no sabes qué hacía el sumo sacerdote, no sabes todo lo que conllevaba ser el sumo sacerdote. Y cada una de las cosas de la ley ceremonial que Dios les dio a ellos para el Antiguo Testamento tienen todas un sentido señalándose a Cristo. Entonces, vemos cómo esta idea de la palabra creadora se desarrolla plenamente en el Nuevo Testamento, y sin embargo hay ciertas vislumbres en el Antiguo. Pero como les digo, no lo esfuercen mucho. Es simplemente una botica de uno que uno dice, ok, si hay una relación, ahí podemos ver algo de forma muy tenue, pero nunca lo esfuercen mucho. La segunda referencia es la referencia del Espíritu de Dios, que como dije ya era cuando se la asocia con la creación, por ejemplo, se nos dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, en Génesis, se está refiriendo al Espíritu Santo. Se refiere sobre todo a la inspiración de los profetas, siempre dice que es el Espíritu de Dios el que viene sobre los profetas para que profetizaran. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Isaías 31, en 1 Samuel 16, en Ezequiel 2, del 1 al 2. Estos son algunos ejemplos. Entonces, todo esto señala la gran pregunta, ¿quién es Dios? Que es lo que hemos estado analizando. ¿Quién es Dios entonces? Dios es el Dios santo de Israel. Dios es el Dios santo que actúa en el tiempo y en el espacio. Dios actúa, correcto. Dios es un Dios santo, un Dios apartado, un Dios absolutamente otro que actúa. La revelación máxima de Dios está en su nombre personal, que simplemente lo traducimos como yo soy el que soy. Yo soy. Por fuera de Él no hay otro
que se le parezca. Todos debemos siempre observar hacia dónde estamos apuntando. Cuando Dios le dio a Moisés, su nombre personal, él entendió enseguida, como en la época, recuerda lo que dijo de los nombres, él entendió enseguida, claro, él es el único Dios. Y muchas veces no tenemos en cuenta ese pequeño detalle de los nombres en el Antiguo Testamento. Siempre que lean el Antiguo Testamento, dense cuenta de cuándo Dios cambia los nombres, en qué circunstancias cambia los nombres. Dios no cambia los nombres por cambiarlos, siempre los cambia después de que ocurrió algo. Por ejemplo, cuando se le llamó a Jacob Israel, primero era Jacob, pero él cambió de ser Jacob a ser Israel. ¿Cuándo? Después de que luchó con Dios. Primero era el suplantador, pero después pasó a ser el padre de las tribus de Israel. ¿Cómo pasó a hacer ese cambio? Después de que luchó con Dios. Hubo un evento que rompió con su vida y entonces fue cambiado. Siempre, cuando lean el Antiguo Testamento, vean en qué momento Dios actúa y cambia al ser humano. Y siempre está la iniciativa divina. Es Dios el que cambia, es Dios el que da el nombre. Nadie decía, no, entonces yo ahora me voy a renombrar a mí mismo. No, era Dios el que decía, por cuanto tú has hecho tal cosa, ahora te vas a llamar tal otra. Siempre vean esos cambios de nombre, son muy, muy interesantes. Es un buen estudio que pueden realizar en sus casas, de manera devocional. Bien, todo esto es una gran introducción para el tema ciertamente durísimo que vamos a tratar ahora. No es un tema sencillo, pero es un tema que debe ser tocado. Primero respondimos la pregunta ¿quién era Dios? Para poder saber cómo actúa Dios, debemos saber quién es Él. Ya vimos quién era. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace Dios? A la pregunta de quién es Dios, ¿qué hubiera respondido un israelita en tiempos antiguos? Yo les di la respuesta ya, voy a volverla a dar. Ellos hubieran dicho, Dios es el Dios que nos eligió. Nosotros somos el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos visto eso en el Antiguo Testamento? Un montón de veces. Ellos tenían conciencia de que eran el pueblo elegido, no lo ocultaban y lo decían. La elección por Dios de Israel. Sí, correcto. Vamos a comenzar por aquí. El concepto de elección siempre ha traído grandes disputas al interior de la iglesia. Así ha sido históricamente, no lo niego, pero ciertamente todos tenemos un concepto de elección. Todo cristiano tiene un concepto de la elección. Hay unos que no les gusta y abiertamente la critican y hasta la satanizan, y hay otros que a veces se pasan de calidad y ven como que una vez electa, entonces para qué hacer buenas obras, por ejemplo, como resultado de tu salvación, cosas por el estilo. Sin embargo, el tema de la elección es tan largo y tan complejo que hoy simplemente voy a dar una introducción, vamos a seguir hablando del tema en la próxima clase. Y voy a volver a tratar el tema en teología del Nuevo Testamento, desde la perspectiva de Pablo. Entonces es un tema que vamos a tener que ir ampliando siempre y siempre volviendo a algunos de estos textos que son difíciles. Pero de forma muy general, hoy voy a dar esta introducción al tema de la elección de Dios hacia su pueblo. Entonces, la pregunta, ¿quién eran ellos? ¿Quiénes son ustedes los israelitas? Le preguntaban en la antigüedad. Bueno, ¿quiénes son ustedes? Ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios. De hecho, esa respuesta fue la misma respuesta que le dieron cuando vino el Mesías. Ellos decían, sí, nosotros somos hijos de Abraham. Y que nos viene a decir, nosotros somos los hijos de Abraham. Ellos sabían que eran el pueblo electo. ¿Y son el pueblo electo? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo afrontaban ellos? ¿Cuál era su actitud hacia esa elección de Dios? La elección de Dios nunca abarca la opinión del pueblo. Tenemos aquí en esta pantalla algo que va a sonar muy duro. ¿Qué dice ahí? Es unilateral. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el que elige. La palabra elección o el verbo cuando aparece, vamos a ver tres verbos que se utilizan. El verbo escoger, el verbo conocer y el verbo adquirir o comprar. Son tres verbos de acción, son verbos, son acciones, y siempre aparecen en voz activa, es decir, alguien los realiza. Por ejemplo, siempre es Dios el que realiza esas acciones. Nunca, muéstrame el primer ejemplo, y quiero que si alguien me lo muestra, pues dígame una vez. ¿Dónde dice acaso que el pueblo de Israel o alguno de los patriarcas o ellos eligieron, conocieron, escogieron, compraron o adquirieron a Dios como su Dios? Nunca van a encontrar tal afirmación en el Antiguo Testamento. Siempre dice, porque yo os escogí porque yo te escogí desde el vientre, le dice a Jeremías. Después también dice, ustedes son mi pueblo escogido, porque yo los conocí antes de que nacieran.
o porque yo los he comprado por precio y nadie los puede sacar de mi mano. Todas esas afirmaciones parecen mostrar que efectivamente es Dios quien tiene la iniciativa. Y efectivamente todos son verbos, son acciones. Dios tiene la iniciativa no solo en el caso de la elección de su pueblo, sino también en la historia universal. Y ese es un tema que vamos a tratar en nuestra próxima clase. ¿Cómo se revela Dios en la historia? Dios es presentado, por ejemplo, en Isaías, en los capítulos finales de Isaías, como el Dios de la historia. Dios es no solo el Dios de Israel, sino también el Dios de la historia. Es el Dios que elige a su pueblo, pero también es el Dios que elige que ciertas cosas pasen en la historia de cierta forma, en ciertas circunstancias, a ciertas personas, en ciertos momentos. Nada de lo que ocurre queda por fuera de su voluntad. Si una sola cosa queda por fuera de la voluntad de Dios, significa necesariamente que Él no es Dios, así de sencillo. Aquellos que atacan la doctrina de la elección de Dios es por una sola razón, son orgullosos. No quieren admitir que Dios, siendo santo, es decir, totalmente apartado, totalmente diferente de nosotros, puede hacer lo que le plazca. Y es una doctrina que confronta al ser humano en todas las dimensiones de su vida. Porque si Dios es soberano, significa que el ser humano no lo es. Y eso significa que si nosotros como cristianos hemos sido insertados en el origen original, como dice Pablo, tras que Dios nos eligió por rebote, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos agradeciendo esa elección soberana de Dios? Y la respuesta es sencilla, nunca la agradecemos. Puedes preguntarle a cuántos cristianos le dan gracias a Dios por haber sido elegidos por Él. Y al contrario van a decir, no me eligió a mí, yo lo elegí a Él, yo tengo fe. Es para muchos, en nuestra vida, en las vidas cristianas de muchos creen muy sinceramente que ellos son los que hacen surgir la fe salvadora en ellos mismos. Y sin embargo, en la Biblia, ¿dónde dice eso? Ese tema vamos a seguir tocando en todo caso. Pero Dios entonces para los israelitas era el Dios que elegía. Efectivamente, ellos eran el pueblo elegido, ellos lo sabían, vivían de acuerdo a eso. Y sin embargo vemos en los profetas menores que cuál era el problema que tenían ellos. Que sabiendo que eran el pueblo elegido, se iban conscientemente detrás de otros dioses. Y por eso Dios le hizo Oseas, ves y cásate con una prostituta. Porque eso es exactamente lo que ha hecho mi pueblo elegido. Ahora, él dijo acaso, y es curioso, él nunca dejó que se separara de su esposa prostituta. ¿Por qué? Porque Dios nunca se separó de su pueblo, que también se había prostituido. O sea, nunca se separó de su esposa prostituta. Jehová nunca se separa de su pueblo, aunque esté prostituyéndose. Ahora, ¿va a haber una restauración de su pueblo? Claro que sí. Dios muchas veces, después de todos los oráculos de juicio que tiene durante todos los profetas mayores, por ejemplo, siempre viene, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Y siempre dice, ¿cuál es esa esperanza? Ahora, el primer verbo es escoger. Vemos el ejemplo ahí en Deuteronomio 10, 14 al 15, Isaías 43, 20b, porque es la segunda parte del versículo 20. El tema de la elección es un tema que está a través de todo el Antiguo Testamento. Para poder entenderlo bien hay que leerlo completamente, todo el Antiguo Testamento, para poder además entender cuáles son los términos que se utilizan. Es un tema muy largo, pero por ejemplo, cuando siempre que aparece el término escoger, ¿qué significa? Cuando Dios les dice al pueblo de Israel, yo los escogí a ustedes, ¿qué significa? Significa que Él fue el que decidió hacer algo. No significa que ellos fueron los que decidieron escogerlo a Él. Siempre se manifiesta en la elección de Dios su carácter. Es un Dios de amor. ¿Recuerdan cuando hablamos de Dios revelándose a través de ciertas acciones? Específicamente, hubo una acción que yo mencioné que eran los actos de Dios de amor, junto a los actos de Dios de su ira y su juicio. Vimos cómo a su pueblo elegido Dios les daba amor, pero también les daba juicio. ¿Significa eso entonces que Dios no castiga? Claro que sí, Dios castiga a sus elegidos todo el tiempo. Si Dios no castigara a los creyentes, significaría que esos creyentes entonces no son elegidos nada. Como Dios nos castiga, debemos tener convicción profunda en que Dios efectivamente nos eligió, porque nos está disciplinando. Dios simplemente no disciplinaba al pueblo de Israel porque fuera un Dios de amor que quisiera traerlo otra vez a Él, sino principalmente porque Él había hecho una promesa. Esta promesa, fíjense, no es una promesa que hace el pueblo a Dios. Es una promesa que hace Dios al pueblo porque quiere. No hay una causa externa que mueva a Dios a hacer algo. Dios todo lo que hace lo hace por su propia naturaleza, porque Él es Dios. Él libremente quiso entrar en esa relación de amor con su pueblo. ¿Quién obligó a Dios a decirle a Abraham, sal de tu pueblo, de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré? ¿Qué razón había para que Dios eligiera a Abraham?
Ninguna. Únicamente una. O sea, humanamente hablando no había ninguna. Abraham vivía estaba en uno de los caldeos. Es decir, necesariamente sabemos que practicaba el politeísmo. Tenía dioses falsos. De ahí lo sacó Dios. Ahora la pregunta es, ¿salió Abraham porque él se dio cuenta? No puede ser, estoy adorando dioses falsos, ¿qué he hecho? Oh Señor, perdóname. No, yo voy a salir de aquí y voy a dirigirme hacia la tierra prometida. No fue Abraham. ¿Cómo comienza ese relato? Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, sal de esa tierra y ven a donde la tierra que yo te mostraré. Si desde el principio siempre es Dios quien tiene la iniciativa, ¿cómo podemos decir que las cosas cambian en el resto de la Biblia? Dios siempre tiene la iniciativa en su relación con el ser humano, y por eso primero comenzamos viendo la revelación de Dios. ¿Quién es el que se revela? Es Dios el que se revela. No es el hombre quien se revela a Dios, es Dios quien se revela al hombre. No es el hombre el que elige a Dios, es Dios el que elige al hombre. Pero eso tiene unas consecuencias también. No es simplemente que Abraham dijo, podemos leer el relato en Génesis. Abraham dijo, yo voy a salir muy contento porque Dios me eligió, y después siguió adorando a dioses falsos, y después siguió haciendo todo lo que le dio la gana. No, Abraham cambió. Después Dios le dijo, ok, vas a circuncidarte. Y ahí lo que después sucedió con los sacramentos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué fue circuncidado Abraham y toda su casa? Porque había sido elegido por Dios. ¿Acaso entonces fue primero que él se circuncidó y después entonces llegó a ser hijo de Dios? No, primero él fue hijo de Dios, primero fue llamado y después fue que lo circuncidaron. La muestra externa no te dice mucho de tu condición interna. Primero Dios cambia la condición interna. Dios cambió primero el corazón de Abraham antes de que se circuncidara. Abraham no fue que dijo, entonces como ahora yo he salido de mi tierra y mi parentela porque yo soy tan bueno, ahora voy a circuncidarme para demostrar que yo pertenezco al pueblo de Dios. Eso es algo que muchos cristianos quieren hacer hoy en día. Quieren demostrar mediante todo lo externo lo que son internamente. Ahora, tú no necesitas demostrarle nada a nadie, porque Dios da la convicción. Abraham sabía que él había sido justificado por la fe. La respuesta la tenemos, gracias a Dios, en el Nuevo Testamento, donde Pablo nos dice, por la fe Abraham fue justificado. La certeza de su justificación, Abraham la tenía porque Dios se la había dado, y Abraham veía hacia el futuro a la muerte de Cristo. Abraham sabía que iba a venir un Salvador. No lo alcanzó a ver, pero vivió por la fe. Por eso se le dice como el padre de la fe. No vio nada, no llegó a pisar la tierra prometida, y sin embargo creyó. Ahora, todo ese tiempo que él creyó, claro, el gran Abraham, él creyó porque él mismo quiso creer. No, al contrario, Dios nos demuestra de dónde lo sacó y el proceso que tuvo para demostrar que fue él mismo quien lo llamó, quien lo sacó, quien le dio la fe para que creyera y para que continuara en ese proceso. Cuando Dios entonces escoge o conoce a alguien, o lo compra o lo adquiere, todos los términos que utilizan en el Antiguo Testamento, lo hace con un propósito. La elección de Dios necesariamente conlleva un propósito. Aquellos que creen en serio que son electos deben saber con firmeza cuál es tu propósito. ¿Cuántos cristianos saben cuál es su propósito en esta tierra? La verdad, la voluntad de Dios está aquí. Eso está claro, Dios ha revelado y está su voluntad en la Biblia. Uno por eso debe hacer firme vuestro llamamiento y vocación, como decía el apóstol. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No se refiere a que la salvación se pierda, sino a que una vez sabemos en serio que somos salvos, cuando Dios nos da esa seguridad, entonces comenzamos una vida activa dentro de lo que parece el mundo cotidiano, la vida común. Comienza entonces a encaminar, tú dices, claro, porque eres cristiano, entonces haces lo que tienes que hacer. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Inicialmente, Abraham hizo todo tal cual debía hacerlo porque tenía esa firmeza y esa certeza que Dios le daba, no que había nacido de él. Y sin embargo, Abraham pecó, claro que sí. Abraham no era santo. O sea, me refiero, en el caso de santo, aplicando lo que hablamos de Isaías, la cualidad por la cual Dios es Dios. Ninguno de nosotros es santo en ese sentido. Estamos siendo santificados, que es diferente. Es decir, estamos siendo perfeccionados, y por eso también el apóstol Pablo habla del perfeccionamiento hacia la meta. Y por eso también nos dice que somos soldados, porque los soldados, ¿qué hacen? Practican todos los días, tienen una disciplina. ¿Qué sucede entonces cuando nuestra disciplina se rompe y no somos tan disciplinados? Bueno, pues Dios corrige.
Como les digo, una gran muestra del amor electivo de Dios a su pueblo es la corrección. ¿Por qué creen que Dios le dio profetas a su pueblo? ¿Cuál era la función de los profetas? Predicar para que volvieran a la ley, a la voluntad de Dios. Ellos les recordaban, oye, ustedes son un pueblo electo de Dios, ustedes tienen que comportarse de una forma. Dios les dio a ustedes una ley, porque en la ley se nos dice cómo es Él y qué es lo que Él espera de nosotros. Si ustedes no cambian lo que están haciendo, va a venir juicio. Y efectivamente vino juicio. O no vino juicio, efectivamente, al fin y al cabo, se los terminaron llevando exiliados tanto a Israel como a Judá. Porque hubo una disciplina de Dios. Bien, entonces, los términos que vemos son términos escoger, conocer, adquirir. En el caso de conocer no es algo meramente intelectual, sino que implica una comunión íntima, como por ejemplo en Oseas, capítulo 5, versículo 3. En Amós 2, del 9 al 10, vemos cómo Dios les dice a Israel que ellos fueron liberados con un propósito. Dios los conoció, quiere decir Dios los eligió con propósito. Ese término conoció, ¿dónde más lo hemos visto en la Biblia? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones íntimas. Y conoció a Abraham a su mujer, y conoció a Isaac a su mujer. Conocer para el hebreo no era lo que significa muchas veces para nosotros, porque repito, no, para nosotros muchas veces conocer es, yo cojo un libro, lo leo, y entonces como tengo un conocimiento en la cabeza, eso es conocer. Los hebreos nunca vieron el término conocer como eso. Para los hebreos conocer es tener un conocimiento profundo, algo íntimo, algo vivencial, algo que se manifiesta en experiencias de tu vida. Cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, otra vez Isaías, ¿cuándo conoció a Dios? Cuando Dios se le reveló, ahí lo conoció, ¿por qué? Porque lo vio. Tuvo un encuentro cara a cara, la visión de la gloria de Dios. Entonces digo, claro, ahora sí conocer es eso, es darse cuenta y decir, claro, Dios espera esto y esto y esto, pero yo no lo puedo cumplir. Ese es el verdadero conocimiento de Dios, es el conocimiento al cual debemos siempre dirigirnos, el conocimiento que Dios da de sí mismo. Juan Calvino decía que el ser humano debe aspirar a conocer solo dos cosas. Él dijo que el conocimiento del ser humano se resume básicamente en dos cosas: conocer quién es Dios y conocer quiénes somos nosotros. No puedo haberlo dicho de mejor forma. Efectivamente, si tú quieres conocer quién es tú, primero tienes que conocer quién es Dios. Y entonces, como conoces bien quién es Dios, podrás saber bien quién eres tú. Entonces, ese debe ser nuestra meta. Ese es el caso del verbo conocer. El tercer verbo que utilizan es adquirir o comprar. Ejemplos de eso están en Deuteronomio 32:6 y el Salmo 74, versículo 2. Debe notarse que hay un indicio de que la compra de Dios nunca hay un indicio de que la compra de Dios involucrase un precio que tiene que pagarse otro. Cuando se nos dice en el Antiguo Testamento que Jehová compró a Israel, nunca se nos dice que Dios pagó ese precio a alguien. Es decir, Dios no le pagó un precio al diablo, como algunos creen. Ahí nunca dice que se lo pagó al diablo, simplemente dice que pagó un precio. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que Dios eligió. No significa que Dios tenía que pagar un precio al diablo. Dios no le tiene que dar ningún precio al diablo. Simplemente significa que Dios decidió hacer algo de forma soberana. Cuando vemos entonces, cuando vez tras vez Dios dice, bueno, yo fui el que saqué, yo fui el que los libré, ¿qué debe uno esperar aprender de esa lección tan grande que Dios está dando vez tras vez durante todo el Antiguo Testamento, primero en el Pentateuco y después en los profetas? Que Dios es un Dios que elige, y cuando elige lo hace con un propósito. Por eso nosotros debemos estudiar qué es lo que Él dice para saber qué es lo que Él quiere. Si no estudiamos la Biblia no podemos saber qué es lo que quiere y no podemos actuar de acuerdo a lo que se supone que somos. Muchas acciones. Hay que hacer, sí, hay que hacer. Pero para poder hacer bien, hay que conocer bien. La voluntad de Dios no es algo estático que tú vas a obtener mediante una meditación trascendental diciendo OM todos los días en tu cuarto. Tú vas a adquirir el conocimiento de Dios leyendo qué es lo que Él quiere. Pero esta doctrina de la elección y del conocimiento de Dios no debe llenarnos, no debe inflarnos de un orgullo insolente. Eso es lo primero que uno debe decir enseguida. Después de que dice esto, la gente dice, claro, pero esta doctrina es liberadora. Claro que es liberadora, porque tú sabes que no vas a hacerlo tú solo, que Dios te va a ayudar para continuar en el camino. El problema es cuando ataca, obviamente, durmiendo con el enemigo, como dije la vez pasada. Uno duerme con uno mismo. Es decir, tú mismo muchas veces vas a decir, qué bueno soy, mírame, ahora que soy regenerado cumpliendo la ley de Dios, oh, qué bonito soy, mírame. Claro, mira, ayuda al prójimo, aún más al prójimo que a mí mismo, mejor dicho.
Nadie ama más al prójimo que uno mismo. Por eso ¿cuál es el estándar de amar al otro? Ni siquiera es el amor que uno manifiesta hacia Dios. Es uno mismo. De la misma forma, por ejemplo, ¿por quién juró Dios? Juró por él mismo porque no hay otro más alto que él. Dios apela al egoísmo humano como la medida del amor. Porque el ser humano simplemente no puede amar a otra persona que no sea él mismo. Nuestra corrupción y nuestro pecado es tanto que nos amamos tanto, que cuando escuchamos que Dios nos elige decimos, no puede ser posible, porque yo lo elegí a él no me eligió a mí, fui yo el que lo elegí a él. Eso es lo que llama Agustín de Hipona el amor sui, que es la característica de lo que él llama la ciudad terrena. En su libro La ciudad de Dios, él hace una distinción entre la ciudad divina y la ciudad terrena. La característica para él del amor, él dice que ambas ciudades están controladas por el amor. Eso es muy interesante. Ambas características de ambas ciudades es el amor. Pero en la ciudad de Dios es el amor hacia Dios, el amor que el pueblo de Dios manifiesta hacia uno. Y por eso uno revuelve ese amor. Pero en la ciudad terrena, según San Agustín, es el amor propio, el amor sui, el que reina. Es otra clase de amor, sí es amor, pero es amor a uno mismo. Donde uno siempre tiene ese espíritu de autojustificación creyendo que lo que pueda hacer sirva de algo. Y ahí el problema básico del ser humano con el amor. Todos los seres humanos aman, sí, pero generalmente el ser humano se ama. Perdón, no generalmente, siempre el ser humano se ama más a sí mismo que a los demás. Entonces, vemos cómo la adopción de Israel o su elección le hacía decir en Isaías lo que dice, vamos a ver Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3. Siguiente, por favor. ¿Qué dice Dios al respecto de su propio pueblo en Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3? Oíd cielos, escucha tu tierra, está hablando de Isaías obviamente. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? Se rebelaron contra él. ¿Dejaron de ser hijos? ¿Dejaron de ser hijos? Es la pregunta. No dejaron de ser hijos. No dejaron de ser hijos de Dios. Pero él dice, se rebelaron. Él dice, imagínense, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esa frase también la encontramos en Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es una frase que uno encuentra varias veces en diversos profetas. Aquí lo encontramos en Isaías, vamos a encontrar esta frase también en Oseas. Dios siempre dice lo mismo. Yo los elegí, yo los saqué, yo los formé, les di una tierra, los crié como hijos. La relación que vemos aquí es la relación de un padre con su hijo. Dios se manifiesta también como un padre amoroso. Y recuerden lo que significa amor, elección. Dios nos elige, nos cobija, nos ama. ¿Y cómo reacciona el ser humano? Con ingratitud. Siempre reacciona de la misma forma, no es diferente. Todos los seres humanos somos ingratos. Y esa ingratitud no es más que el producto del gran problema que mencioné al principio de la clase. ¿Cuál es la idolatría? Cuando tú eres ingrato hacia Dios y no admites su amor electivo, cuando dices que fuiste tú mismo quien eligió a Dios, no a ti, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo, yo soy completamente bueno y me amo tanto, pero tanto, que tú no tienes nada que ver conmigo, yo soy Dios. Cuando una persona admite que Dios es Dios, simplemente no está diciendo que Dios no sea Dios, sino que Él es Dios. Decir que no existe Dios es básicamente decir, yo soy mi Dios. No existe tal cosa como un ateo. Los ateos creen en Dios, sí, pero no creen en el verdadero Dios, creen en ellos mismos. Los ateos creen que ellos son Dios. Así de sencillo. Y ese siempre ha sido el problema en el mundo, básicamente. Por eso existen tantas religiones. Es querer tapar la desnudez humana. Todos volvemos al jardín del Edén. ¿Dónde estás? Señores, es que tenía miedo y me escondí que estaba en cuero. El ser humano sigue en cuero. Que nos cubramos de ropa no significa que no estemos en cuero, simplemente nos cubrimos. Es lo que queremos hacer con el conocimiento de Dios, queremos ocultarnos de del Todopoderoso. Qué absurdo el ser humano en pecado. El ser humano en pecado siempre es absurdo y nunca admite la soberanía de Dios, siempre lucha contra esa soberanía, pero la lucha está perdida. Tú no puedes luchar contra Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la queja de Jeremías hacia Dios? Jeremías siempre se coge y dice, pero Señor, ¿por qué me mandas a mí? Por eso le decimos al profeta llorón. Jeremías no pudo huir de Dios. Jeremías huyó de la elección de Dios. Jeremías estaba consciente que Dios lo había elegido con un propósito. Y Jeremías tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque Dios lo había elegido. No pudo correr. Ahora la pregunta es, ¿y el ser humano insiste en decir, yo soy libre? Claro que sí, eres libre para el pecado. Sé que el tema es difícil y sin embargo vamos a seguir hablando de él. Ahora,
Dios siempre recordaba que la iniciativa la tenía Él. Ahora, el pacto de Dios es su mayor revelación de su amor electivo. El tema del pacto vamos a tocarlo más profundamente en nuestra próxima clase. Sí, porque es un tema muy, muy delicado y muy hermoso. Pero primero, la fórmula del pacto se resume básicamente en lo que dice la Biblia: yo seré a vosotros por Dios y ustedes me seréis por pueblo. Ese es el resumen del pacto en realidad. Esa es la base del amor de Dios. Yo seré a ustedes por Dios. Él no está preguntando ahí si ustedes quieren que yo sea su Dios. No, él está diciendo: yo voy a ser su Dios. Y por eso, aunque sus hijos pequen, aunque sus hijos se aparten, él siempre los devuelve al rebaño otra vez. Ahora, Israel debía entonces maravillarse por todo lo que hizo Dios. La elección de Dios por parte de individuos. No solo hay una elección de forma histórica hacia Israel, sino que Dios también elegía individuos. En el Antiguo Testamento vemos unos cuantos casos, algunos individuos que elegían incluso dentro de los elegidos. Hay ciertos que eligen para ciertas tareas, por ejemplo el rey David. Los reyes eran electos específicamente para el gobierno, por ejemplo, o los profetas eran elegidos dentro del pueblo, pero para llevar la palabra de Dios. Entonces también Dios elegía, vamos a ver, cómo Dios elegía también, por ejemplo, paganos para ciertas tareas. Dios aquí nos manifiesta claramente, el Señor, su soberanía. No solo se nos ha dado una elección hacia su pueblo, sino que también ha dado una elección, por ejemplo, en Isaías, cuando habla de ciertos reyes paganos para hacer ciertas cosas. Llama así, ¿no? Por ejemplo, en una de las profecías, el báculo de mi diestra, o el báculo de mi poder, no recuerdo muy bien ahora. Pero ciertamente Dios lo había elegido. Ahora, ¿significaba eso que Ciro había admitido que Dios era su Dios y se iba a entregar a Dios? No, para nada. Quiero hacer entonces aquí una pequeña diferenciación entre algo que los teólogos llamamos la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta de Dios. Martín Lutero hablaba del Deus absconditus y el Deus revelatus, del Dios escondido y del Dios revelado. Dios había revelado a su pueblo y ellos sabían cuál era su voluntad, pero al mismo tiempo Dios hacía su voluntad no solo por medio de su pueblo, sino también mediante todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿sabían las naciones de la tierra que cuando ellos hacían algo era por la voluntad de Dios? No, no sabían. Pensaban que eran sus dioses, pensaban que eran sus reyes, pensaban que eran sus ejércitos, pensaban que eran sus tropas. No. Eran causas, claro que sí, pero son causas secundarias. Hay dos tipos de causas: causas primarias y causas secundarias. Dios es la causa eficiente primaria de todo cuanto ocurre en el universo. Ahora, que Dios decide utilizar instrumentos para llevar a cabo su voluntad es un tema diferente. Por eso, como decía Martín Lutero otra vez, el diablo es el diablo de Dios. Hermosamente está en Job. Job fue atacado por el diablo, sí, pero porque el diablo quiso. El diablo hizo: ahora, para molestar a Dios, yo voy a apoyar a Job y le voy a mandar esta enfermedad y voy a hacer que la mujer se le revele y voy a matar a los hijos. No. Bien se nos muestra que el diablo es obediente, y lo peor de todo. Podemos aprender de la obediencia del diablo. Sed obedientes como el diablo, hay que decirle a los cristianos. El diablo fue y le preguntó a Dios, le consultó a Dios. Si el diablo está sujeto a Dios, imagínense lo que que no está sujeto. ¿Qué no está sujeto a Dios entonces? Decir que las cosas pueden ocurrir independientemente de Dios es simplemente decir: yo soy Dios. Recuerden siempre esa frase. Ahora, la elección de Dios por parte de ciertos individuos, por ejemplo, la podemos ver en el caso de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, o cuando Dios llama a Isaías. Ya vimos cómo Dios llamó a Isaías. Cuando Dios llamó a Jeremías tampoco no fue muy diferente. Dios siempre se le revela al ser humano en sus actividades cotidianas. Estaban ellos tranquilitos, haciendo sus actividades, y de repente, ¡puf!, se le manifiesta a Dios. ¡Ah! Sacó los asuntos enseguida. La pregunta es: ¿y por qué los asustaba? ¿Por qué una de las primeras reacciones ante las manifestaciones visibles de Dios ante los seres humanos siempre llena al ser humano de temor? Porque el ser humano es pecador. El ser humano, apenas ve a Dios, tiene que agachar la cabeza. Por eso se nos dice que los impíos van a tratar de matarse cuando venga el Señor, y no van a poder, no van a morir. Porque Dios va a venir con poder y va a juzgarlos, y no van a escapar de ese juicio. Ahora díganme, ¿ese juicio acaso no es soberano? ¿Acaso ahí no se ve la soberanía de Dios? Claro que sí. Claro que sí. La gran pregunta, vamos a continuar hablando de esto en la próxima clase, como digo. Y la próxima clase voy a tratar todavía del tema de la elección, porque sé que todavía quedan muchas preguntas, todavía hay temas que se deben tocar. Pero la pregunta es:
la pregunta básica, aparte de su elección, es, ok, sí, esa elección de Dios en su pueblo, ¿cómo se manifiesta? Si tú dices que existe una elección de Dios en su pueblo, tienen que haber unas marcas de esa elección, ¿no crees? Claro que sí. Esas son las marcas de la elección que vamos a ver en la próxima clase. Cómo Dios se manifiesta específicamente en el Antiguo Testamento y demuestra cómo los electos son electos. Ahora, recuerden, no solo voy a hablar de la elección de Israel, sino también de la elección de otros pueblos que no son Israel. Y voy a mostrarles cómo Dios utilizó pueblos como Asiria o Babilonia para traer juicio. Y en qué sentido eran electos por Dios. Si el ser humano tuviera suficiente voluntad para resistir la voluntad divina, el ser humano no fuera ser humano, fuera Dios. Y los seres humanos que creen que pueden resistir la voluntad de Dios, no quiero decir lo que son, pero ¿qué les hace pensar a ustedes cuando un ser humano dice no? Dios no tiene poder sobre mí, nada, Dios no existe, inmediatamente se está volviendo Dios. Y cae, obviamente, en el peor de los errores, en el peor de los pecados, perdón. ¿Cuál es el peor de los pecados? La idolatría. Y la idolatría no tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con armar muñequitos. La idolatría tiene que ver con el corazón del hombre. Y es la marca profunda que ha quedado después de la caída del hombre.